Buenas tardes. Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca os damos la bienvenida a este webinar, al webinar de esta tarde, con el título Salud con Perspectiva, que organiza la Asociación Afibrosal con la colaboración del programa Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca. Agradecemos a todas las personas que esta tarde nos acompañan y agradecemos a los ponentes que colaboran con estos webinars y que comparten su tiempo y su conocimiento y lo hacen de forma desinteresada sin ánimo de lucro. Por lo que desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca y desde Afibrosal les damos las gracias. Y esta tarde especialmente a Raquel López Merchán, que es la ponente de esta tarde. Doy la palabra a Pilar para que pueda presentarle y en representación de Afibrosal diga también unas palabras. Pilar, cuando puedas. Hola, buenas tardes. Gracias, Arantxa. Bueno, en primer lugar, me presento, soy Pilar, vicepresidenta de la asociación y bueno, pido disculpas en nombre de Juncal porque ya le hubiera encantado estar, pero tiene esta tarde jornada de trabajo y es imposible, así que bueno, intentaremos hacerlo casi tan bien como ella, casi. En primer lugar, por supuesto, el agradecimiento a Arantxa, Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca, al Ayuntamiento, pues eso, a nuestra ponente, a todas las personas presentes en este webinar. Voy a presentar muy así por encima, por así decirlo, a Raquel, que como os acabo de decir, es nuestra ponente en este webinar de hoy. Perdón. Ella se llama Raquel López Merchán, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, así como máster en Malos Tratos y Violencia de Género y Derechos Humanos, ambos por la UNED. Su pasión por los temas sociales ha sido siempre el gran motor de su vida. Por ello ha colaborado con entidades como Cruz Roja en Madrid, Generando Igualdad, y aquí en Salamanca en Adabas. En todas ellas ha unido el feminismo con sus ganas de cambiar el mundo a través del trabajo con mujeres, migración y violencia de género. Colabora con distintos medios de comunicación como la revista Redur de la Universidad de La Rioja, la revista Clio y Crimen del Centro de Historia del Crimen de Durango y Tribuna Feminista. Además, en su labor como docente imparte formación y conferencias relacionadas con la prevención y sensibilización contra las violencias machistas. Y además, creo que ha escrito, corrígeme si no, Raquel, es la autora de un libro titulado Revictimizadas, migrantes y víctimas de violencia de género, ¿no? Sí, así es. Mira, ahí atrás tengo el cartel que me hizo mi hermano. Ah, vale, pues enhorabuena. Es que me había sorprendido, lo había leído y digo, pues también lo tengo que decir. Así que en esta ocasión, pues enseguida, en cuanto se lo dijimos, pues eso, se prestó a colaborar con nosotras y encantadas. Muchísimas gracias, Raquel, por todo. Gracias. Para todos, buena tarde. Espero que seguro que es magistral la conferencia. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Gracias, Arantxa, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Es un placer volver otra vez a introducirme en mi universidad, donde me licencié. Y bueno, espero cumplir las expectativas. Cuando estuve hablando con Juncal por teléfono y a través de WhatsApp en cómo hablar, que queríais hablar de salud con perspectiva de género, yo le propuse pues el título Salud con Perspectiva. Por tanto, la charla en la que a mí me podéis interrumpir en cualquier momento para hacer vuestros comentarios, para hacerme preguntas, a mí no me importa, al contrario, me parece muchísimo más enriquecedor. Yo la he distribuido en 4 puntos. En primer lugar, hablar de salud. En segundo lugar, hablar de perspectiva. Para a continuación decir o explicar qué es la perspectiva de género y finalizar con la salud con perspectiva, que yo creo que es algo muy importante y que se nos olvida. Por tanto, ¿qué es la salud? Bueno, pues la OMS, en el preámbulo de su Constitución, allá en 1946, nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, porque en un primer momento, antes de 1946, se consideraba que única y exclusivamente la salud era no tener ningún tipo de enfermedad o ninguna patología.
Con el paso de tiempo, desde la Organización Mundial de la Salud, se dieron cuenta que la salud es muchísimo más que esa ausencia de enfermedad. Nos olvidamos, desgraciadamente, el resto de facetas de nuestra vida que nos hacen tener una buena salud en absolutamente todos los sentidos. Como os digo, la salud, tenemos que recordarlo, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Todo ello repercute y nos influencia en cómo nos encontremos a nivel de salud. Y por tanto, seguimos. Segundo punto, ¿qué es perspectiva? Y yo creo que con esta imagen abro un poco para que reflexionéis sobre qué entendemos por perspectiva, tomar las cosas con perspectiva. Nuestra Real Academia de la Lengua Española describe 4 acepciones en relación con perspectiva. Nos dice que es un sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen de una forma tridimensional. También en una segunda acepción dice que es una obra o representación ejecutada en perspectiva. En tercer lugar, habla de un panorama que desde un punto de vista determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando nos encontramos alejados. En cuarto lugar, habla de la apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. En quinto lugar, es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. En sexto lugar, nos dice que es una visión, que en principio está más ajustada a la realidad y que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o fenómeno. En séptimo lugar, habla de una contingencia que puede preverse en el curso de algún negocio. Después nos dice que perspectiva es una persona especializada en el estudio y representación gráfica de la perspectiva. Y en último lugar nos dice que perspectiva es perteneciente o relativo a la perspectiva. En definitiva, cuando hablamos nosotras de tomar las cosas con perspectiva, nos referimos a esa visión que tenemos a nivel personal de una cosa determinada. Por ejemplo, esta imagen que os comparto, que yo creo que es muy esclarecedora en cuanto al concepto de perspectiva. Y como os digo ahí, todo depende del punto de vista de cada persona. La perspectiva para una persona, esa imagen es un 6, pero para la otra puede ser un 9. Todo depende del lugar desde el que se mire. O esta otra. Tenemos 4 bloques de madera o 3 bloques de madera. Tenemos que tener muy presente que cada persona tiene una perspectiva diferente de una misma cosa y puede ser errónea o no, según. Y ahora vamos a unir perspectiva de género. ¿Qué es esto? Porque antes de hablar de salud con perspectiva, yo creo que es muy importante que afiancemos o que tengamos claros determinados conceptos. Por ello, entiendo que en primer lugar tendría que definir o tengo que definir qué entendemos por género. Y de género yo creo que voy a hablar bastante a lo largo de este ratito. Porque el género es muy importante en nuestra sociedad y es muy importante también en este tema que nos reúne hoy, que es la salud con perspectiva. El género femenino y masculino guarda mucha relación con las categorías del sexo biológico, hombre y mujer. El género hace referencia a las relaciones entre las personas y a la distribución del poder dentro de esas relaciones. Por tanto, cuando hablamos de género se refiere a los roles y a los estereotipos, a las características y a las oportunidades que son definidos por la sociedad en su conjunto como apropiados para hombres, para mujeres, para niños y para niñas. Por tanto, es un producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder que hay entre ellas. No podemos olvidar que el género es un concepto que va cambiando, va evolucionando a lo largo
del tiempo y del lugar. ¿Qué sucede cuando las personas no se ajustan a las normas de género, a esos roles, a esas responsabilidades o a esas relaciones que se relacionan con el género? Pues esas personas que no se ajustan a esas normas de género suelen ser objeto de estigmatización, de exclusión social y de discriminación. Pero ojo, no podemos olvidar que género y sexo son dos conceptos totalmente distintos, aunque en ocasiones y en salud sucede, se utilizan de forma indistinta. El sexo es algo biológico y el género es una construcción social y cultural que se basa en esas diferencias sexuales existentes entre hombres y mujeres. El género es una construcción que perpetúa constantemente las desigualdades y las diferencias sociales entre ambos sexos, los estereotipos y los roles de género que fomentan la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Unas diferencias que toman al hombre, al varón, como medida absolutamente de todo en esta sociedad. Y en el ámbito, en el área de la salud, esto no va a ser diferente. Entonces, hemos definido, os he definido qué es perspectiva, qué es género, qué es sexo, por tanto, ¿qué es perspectiva de género? Pues en un primer lugar, podemos definirlo como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y para los hombres de cualquier actividad planificada, incluyendo leyes, políticas o programas en absolutamente todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, pero también de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, de la aplicación, de la supervisión y de la evaluación de las políticas y los programas en absolutamente todas las esferas políticas, económicas y sociales, con la finalidad de que hombres y mujeres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad a lo largo del tiempo y de la historia. Esto por un lado. Por otro lado, podemos definir o se define la perspectiva de género como una opción política para desvelar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, a los hombres. También es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y de pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. Por lo tanto, el incorporar la perspectiva de género quiere decir que incluimos un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, además de unos procesos técnicos institucionales para alcanzar el objetivo final de la igualdad entre hombres y mujeres, que se nos tenga en cuenta a ambos sexos. Incorporando la perspectiva de género se integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en las políticas centrales y locales y en los programas de servicios y sectoriales. Poniendo la vista en el futuro, se propone transformar todas estas instituciones sociales, las leyes, las normas culturales y las prácticas comunitarias que son discriminatorias. ¿Cuáles pueden ser discriminatorias? Pues, por ejemplo, aquellas que limitan el acceso de las mujeres a los derechos sobre la propiedad o que restringen su acceso a determinados espacios públicos. Bien, al hablar de perspectiva de género, de sexo, ya podemos entrar en la salud con perspectiva. Gracias a preparar esta intervención esta tarde, he podido leer y afianzar conocimientos e ideas que ya tenía previamente, consultar a
a profesionales como la doctora Carmen Valls, a la que aludiré en varias ocasiones. Y aquí, al hablar de salud con perspectiva, hago otra vez hincapié en que el género en salud es lo que provoca las diferencias entre hombres y mujeres, unas diferencias que son injustas, sistemáticas y evitables. Solo hay que tener un poquito de ganas de modificar y de luchar contra esas diferencias. Para ello es preciso la existencia de un marco conceptual de las desigualdades de género en la salud, que incluya el enfoque de las experiencias cotidianas de hombres y mujeres, así como la manera en que éstas se construyen como consecuencia de las relaciones de género. Por tanto, abordar la existencia de diferencias en la salud entre mujeres y hombres es necesario tener en cuenta las diferencias de sexo, pero también las diferencias de género, teniendo en cuenta la distinción que hay entre sexo y género. Sexo, lo biológico, género como la construcción social basada en estas diferencias sexuales. Si hablamos de diferencias de salud entre hombres y mujeres, nos estamos refiriendo a condiciones de salud distintas entre hombres y mujeres debido a las características biológicas de cada sexo. Estas diferencias radican no solo en los aparatos reproductores, sino también en las diferentes maneras de funcionar otras células y otros órganos. Por ejemplo, las diferencias de sexo están relacionadas con las características biológicas de uno y otro sexo, pero no se limita solo a la salud sexual y reproductiva, sino que estas diferencias también se encuentran en la función endocrina, en la función inmunitaria, en el aparato cardiovascular, etc. Y las diferencias de género están referidas a los roles, a los comportamientos, a las actividades y a los atributos socialmente construidos que una sociedad determinada considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Aquí, si nos paramos un poco a pensar, somos conscientes de esas diferencias de género que en nuestra sociedad nos han dicho que cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer las mujeres y qué tienen que hacer y cómo tienen que ser los hombres. Ambos conceptos, diferencias de sexo y diferencias de género, género y sexo, como os he dicho antes, son usados de una manera incorrecta a través de una visión biológica de la salud que usa el concepto de género en lugar del concepto de sexo y ofrece explicaciones médicas a todo aquello que tiene un origen social. El género es una variable que tiene sentido en relación con otros ejes de desigualdad, como es, por ejemplo, la etnia o la clase social. La desigualdad de género en salud consiste en la disparidad en materia de salud entre hombres y mujeres, que es sistemática, innecesaria y, como ya he dicho, evitable e injusta. Esta desigualdad se produce por los condicionantes sociales, no por la biología. La igualdad de género se encuentra relacionada con la no discriminación por razón de sexo y tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el acceso a distintos recursos que deben de tener tanto los hombres como las mujeres, para llegar al final a lograr la equidad de género, que es la justicia entre la distribución de cargas y beneficios. En salud, la equidad consiste en tratar igual a hombres y mujeres cuando sus necesidades sean iguales, pero atendiendo las diferencias cuando las necesidades así lo requieran. Os voy a poner unos ejemplos en cuanto a las diferencias de trato según el origen de la enfermedad o la patología. Por ejemplo, en primer lugar, el ataque al corazón. Puede haber tanto causas biológicas como causas sociales. Aquí, la causa social, en el caso de las mujeres, es el rol de cuidadora que tenemos, ese rol de género que nos exige que nosotras, por encima de cualquier cosa, tenemos que cuidar.
cuidar a los demás, no cuidarnos a nosotras. Por tanto, ese rol de cuidadora, yo pregunto, ¿nos beneficia? ¿Nos cuidamos para cuidar o simplemente cuidamos a los demás? Aquí tendríamos delante una desigualdad de género. En segundo lugar, el cáncer de pulmón, el tabaco. Pues resulta que las mujeres tenemos más riesgo por razones biológicas. Aquí sería una diferencia basada en el sexo. Además, no sé si son los astros o qué, ayer era el Día Mundial contra el tabaco y hablaban que en los últimos años las mujeres jóvenes fuman muchísimo más que los hombres. Cuando hace unos años atrás que una mujer fumase estaba mal visto y eran los hombres quienes fumaban y se miraba mal a aquella mujer que se encendía esos cigarrillos que veíamos en las películas tan finitos y era una mujer rompedora que rompía roles y estereotipos de género. Bueno, pues en el siglo XXI son las mujeres jóvenes las que antes se inician en el tabaquismo. Depresión. Pues resulta que se diagnostica más depresión a las mujeres que a los hombres. Las causas biológicas es que las mujeres producimos menos serotonina que los hombres, pero también existen causas sociales que están relacionadas con las normas y con los estereotipos de género. El uso del término depresión sirve para ampliar la variedad de situaciones que evidencian el malestar de las mujeres y que se encuentra relacionado con la posición subordinada de las mujeres en la sociedad. Las normas de género nos dicen que los hombres no lloran. Si los hombres no lloran, no saben y no pueden expresar su malestar. Por tanto, no se diagnostica o se puede decir que los hombres no sufren depresión. Nosotras, como nos dicen que somos más sensibles, que los sentimientos los tenemos a flor de piel, pues expresamos ese malestar y lo etiquetan como depresión. En cuarto lugar, cuando existen relaciones sin protección en una pareja, cuando una de las dos partes se encuentra infectada por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o el VIH. Pues en este punto existe más riesgo para las mujeres. Esto es así por razones anatómicas y fisiológicas. Ahí tenemos una diferencia de sexo, pero también es una cuestión o una desigualdad de género porque las mujeres frecuentemente no decidimos sobre el uso del preservativo debido a las relaciones de poder que impregnan las relaciones sexuales. Ahora tenemos una práctica desgraciadamente bastante habitual en las relaciones sexuales en las cuales el hombre, sin avisar a su pareja, decide retirarse el preservativo y tener relaciones sin protección. Ahí vemos reflejadas estas desigualdades de género que nos dicen que nosotras no opinamos en estas relaciones, no tenemos que decir si nos apetece, si no nos apetece, está mal visto, entre comillas, que sintamos placer y que demostremos que sentimos placer y que queremos mantener relaciones. En quinto lugar, asumimos diferentes comportamientos relacionados con la salud como consecuencia de estereotipos, normas y roles de género. Los hombres suelen tener, por ejemplo, una conducción más temeraria, suelen consumir más sustancias y no adoptan medidas de protección en el entorno laboral. El sistema sexo-género afecta la salud de las mujeres y de los hombres. El enfoque o la perspectiva de género es necesario para analizar la salud de ambos sexos. La pobreza también nos hace ver que en la salud tenemos, hombres y mujeres, tenemos diferentes perspectivas, hay diferencias.
el enfoque de género en salud debe contemplar los diferentes ejes de la desigualdad social, lo que se llama la interseccionalidad. Todas las personas estamos atravesadas por diferentes características y esas diferentes características, aunque suframos lo mismo, tienen que ser tenidas en cuenta. Bueno, pues hasta aquí os he hablado de unos ejemplos en cuanto a la diferencia en salud, si se trata de un hombre o de una mujer, de cuáles son las causas que hay por debajo, de una forma muy, muy rápida. En salud existe la paradoja de la mortalidad o la ventaja de la mortalidad de las mujeres. Los estudios nos dicen, y ahí están las estadísticas, que las mujeres vivimos más que los hombres. Pero la existencia de esta ventaja no equivale a una mejor salud. Aquí hay que diferenciar que las mujeres sufrimos más enfermedades agudas, más trastornos crónicos no mortales y tenemos unos niveles más altos de discapacidad, frente a los hombres que sufren más enfermedades que son potencialmente más mortales y que sufren más muertes prematuras. También hay que tener en cuenta lo que se llama el patrón diferencial en la salud de las mujeres a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Aquí hay que identificar los efectos de esas diferencias de género, siendo las principales determinantes sociales de la salud los ingresos y los recursos económicos, el acceso a la educación, el acceso al empleo y a las condiciones laborales, la seguridad y el medio ambiente y los roles familiares y sociales. Es muy importante tener el conocimiento de la influencia en la salud y en qué etapas se producen de este ciclo vital de las mujeres, para poder priorizar las intervenciones, unas intervenciones que mejoren la salud tanto de las niñas como de las mujeres. Por eso hay que tener en cuenta la vinculación con diferentes determinantes estructurales que afectan a la salud, la clase social, el nivel educativo. Las mujeres tenemos más riesgo de pobreza y de peor salud. Esto se debe a que solemos tener menos ingresos, nuestros salarios suelen ser más bajos, tenemos más empleos temporales, más empleos a tiempo parcial y desgraciadamente en muchos casos hay una dependencia económica. Por otro lado, no podemos olvidar que el género aparece como una categoría que ordena valores, normas, prácticas y comportamientos que afectan a exposiciones y vulnerabilidad a diferentes factores de riesgo, como las mujeres solemos tener más estrés por nuestros roles de género sociales y familiares, debido también a las normas sobre la división sexual del trabajo. Tenemos una reacción distinta a las condiciones materiales, comportamentales y psicosociales. Y por último, también influye el ordenamiento social de lo masculino y lo femenino. El sistema de salud introduce los sesgos de género, que son las creencias inconscientes que todos tenemos, queramos o no, sobre hombres y mujeres que se basan en los estereotipos socioculturales con los que nos hemos educado y que hemos interiorizado. Y que tenemos que romper siendo conscientes de ellos. Este sistema de salud, donde se introducen los sesgos de género, se deriva de unas prácticas sanitarias que son erróneas, consecuencia de unas investigaciones científicas con sesgos de género. Por ejemplo, siguen todos los estudios o la inmensa mayoría de los estudios el modelo androcéntrico, que es que tiene al varón, al hombre, como medida de todas las cosas y no tienen en cuenta esas diferencias tanto biológicas como sociales que hay entre hombres y mujeres. El sistema de información sanitaria produce datos que no se encuentran divididos, que no se encuentran desagregados por sexo y se basan en indicadores poco sensibles al género. Voy a poner dos ejemplos en cuanto a esto. El primero de ellos, en relación con las normas y con los estereotipos de género. Los hombres tienen comportamientos agresivos y de riesgo y para ellos es muy importante el mantenimiento de la fortaleza física, el demostrar esa fuerza física por encima de cualquier cosa. Y en relación con los hábitos y con los estilos de vida determinados por el género, ellos
consumen tabaco, aunque, como os he dicho antes, el consumo del tabaco ha aumentado en las mujeres jóvenes, lo cual no se ha tenido en cuenta por el sistema sanitario. Siguen teniendo como medida en las investigaciones en torno al consumo de tabaco en mayor medida a los hombres que a las mujeres. En cuanto a los patrones de sueño según la etapa vital, en la época de la juventud las mujeres dormimos más que los hombres, pero en la etapa adulta esto se reinvierte y son los hombres quienes duermen más que las mujeres. Y esto se debe a la distribución de la responsabilidad de cuidar. En cuanto a las causas de mortalidad, tenemos por un lado enfermedades cardiovasculares y el cáncer y por otro lado las enfermedades. Las mujeres sufrimos más enfermedades crónicas frecuentemente y esto es debido al trastorno, el trastorno crónico muestra diferencias entre los sexos. Las enfermedades más habituales en las mujeres jóvenes son las relacionadas con la salud mental, los trastornos musculoesqueléticos y el cáncer. El dolor de espalda es la principal causa de limitación y de discapacidad entre las mujeres mayores en la edad adulta. Y al avanzar en la edad se producen los trastornos neurológicos, como por ejemplo el Alzheimer. Con la edad aumenta la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres debido a que el efecto protector durante la etapa productiva desaparece con la menopausia. Pero, ¿qué sucede con la salud? En la salud existe perspectiva de género y yo creo que ya os he adelantado algunas cosillas hasta ahora. Bueno, pues como dice Carmen Valls, que es médica especialista en endocrinología y medicina con perspectiva de género, en salud tenemos que marcar 4 periodos en relación al estudio de la salud entre hombres y mujeres. En un primer momento, los estudios científicos usaban al varón como medida de absolutamente todas las cosas, como sucedía en toda la sociedad. Es decir, se siguen las pautas de lo que he dicho antes, que es el androcentrismo. Solo existían patologías masculinas, sin hacer una distinción en función de los sexos. En los años 70 y 80, la salud de las mujeres dependía de problemas sociales y culturales. Esto conllevaba una discriminación y una violencia. Se entendía que hombres y mujeres biológicamente éramos iguales. En consecuencia, el problema diferencial se encontraba en esa violencia y en la discriminación social. Por tanto, los estudios se alejaban bastante de lo que sucedía en la realidad, la cual estaba influenciada por la cultura, el medio ambiente y la genética. Y la realidad es que había diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres. Allá por los años 80 se descubre la menopausia. Y aquí el marketing hace el resto, pues equipara la menopausia con el dolor y la decrepitud. Se acepta, por otra parte, la existencia de una diferencia biológica entre hombres y mujeres, pero se muestran a las mujeres como víctimas de su propio cuerpo. Sí, las mujeres empezamos a ser estudiadas por primera vez como personas, además de como seres reproductores. Y comenzamos tímidamente a ser visibles para la medicina en toda su extensión. Ya en 1996 se habla de la salud de las mujeres de forma muy sutil. Nuestra invisibilidad en torno a la salud proviene de las reglas del patriarcado que se aplican en torno a nuestro cuerpo. Naturalización de la diferencia sexual como inferioridad, es decir, las mujeres, recordad, somos el sexo débil, somos inferiores a los hombres, se fragmenta nuestro cuerpo y la experiencia y se objetualizan los sujetos. El mensaje dominante que se transmite no es solo que las mujeres somos diferentes a los hombres, sino que física, psicológica y socialmente somos inferiores. Aquí la doctora Valls, al hablar de salud, parte de esa definición que os dije al principio, aportada por la Organización Mundial de la Salud, que considera que la salud, en un primer momento, es la ausencia de enfermedad. Pero esta doctora, esta endocrinóloga, entiende la salud también como encontrarse bien,
siendo este concepto algo más amplio porque engloba el encontrarse bien con una misma, con nosotras mismas. Por otro lado, Carmen Valls habla de la salud percibida, que es el concepto más empleado en las encuestas de salud que se hacen a toda la población. Estas encuestas valoran a través de una sencilla pregunta en qué estado de salud se siente una determinada persona. Al hablar de salud percibida, se tienen en cuenta tanto los condicionantes biopsicosociales, los culturales y los medioambientales. A lo largo de los años, la ciencia ha tenido que evolucionar en su forma de estudiar la salud. Ha tenido que partir del reconocimiento de esta existencia de diferencias entre hombres y mujeres en la forma de enfermar, de manifestarse los síntomas, en las causas del dolor, en la prevalencia de determinados diagnósticos y en la metabolización de los fármacos, los cuales tienen distinta forma de actuar según el sexo o según las interacciones con la fase del ciclo menstrual. En los últimos 10 años, más o menos, la perspectiva de género ha ayudado a afianzar la visibilidad femenina, pero también ha planteado la salud como un agente que satisface las necesidades humanas fundamentales. Este enfoque concibe las relaciones de poder y subordinación y la división del trabajo como causa de la desigualdad que existe entre los sexos en el ejercicio del derecho a la salud. Por tanto, el objetivo, como dice Carmen Valls, es facultarnos a nosotras, como mujeres, para nuestra protección, para la promoción y para el autocuidado de nuestra salud, con mecanismos del diálogo, concertación y negociación entre las instituciones de salud y las mujeres organizadas. Otro ejemplo más para ver estas diferencias en la salud entre hombres y mujeres, en nuestro país, no a nivel mundial, sino en nuestro país, en España, se encuentra este ejemplo en que el 85% de los psicofármacos que se recetan se hacen a mujeres. Esto es así porque las mujeres somos las que más acudimos al centro de salud por cansancio, dolor y ansiedad. Y estos síntomas no suelen tener un diagnóstico, atribuyéndose a una causa psicológica, sin buscar los verdaderos motivos. Como os he dicho, la doctora Valls es un referente en la medicina con perspectiva de género y ella cree que los valores que se analizan en estos análisis bioquímicos pueden ser los más frecuentes, pero lo frecuente no tiene que ser lo normal. Ella entiende que se deberían tener más en cuenta la calidad de vida de las pacientes. Esta investigadora entiende que hay enfermedades que pasan de manera diferente en hombres que en mujeres. La mujer tenemos más enfermedades crónicas y el hombre plantea más problemas agudos. Ella dice que uno de los problemas se produce cuando en la Facultad de Medicina no se sale con una ciencia bien organizada mentalmente que ayuda a atender estas diferencias. Si esto sucede cuando una mujer llega a consulta, a atención primaria, y relata unos síntomas difusos que se pueden corresponder con enfermedades crónicas, la atención será muchísimo más sesgada porque se tiende a atribuir esos síntomas a un estado nervioso. Las mujeres somos unas histéricas, ya se decía en la edad griega. Atribuyen estos síntomas a alteraciones en su salud mental, en lugar de buscar la causa de lo que le pasa a la mujer. Al hablar con esta profesional del COVID-19 persistente, el cual afecta más a mujeres que a hombres, dice que en los estudios que se están publicando no se diferencian por sexos. Una explicación biológica del motivo por el cual las mujeres fallecen menos que los hombres por COVID-19 es porque las mujeres sobrevivimos más a las infecciones porque tenemos mejores defensas que los hombres. Pero en cuanto a la parte social, aquí influye que se infectan más los profesionales sanitarios y no podemos olvidar que socialmente estas profesiones están muy feminizadas. El 75% del total de la enfermería, la medicina y auxiliares de clínica son mujeres.
la ONU Mujeres cifró en 7.000 muertes de profesionales sanitarios en el mundo por COVID-19, siendo 5.000 mujeres. Repito, el dolor, el cansancio y la ansiedad son síntomas frecuentes que presentamos las mujeres en la atención primaria, en nuestro centro de salud, y no suelen tener un diagnóstico apropiado. Esto sucede por la falta de ciencia del diagnóstico diferencial para encontrar las causas de esos síntomas de hombres y de mujeres. El diagnóstico diferencial toma en cuenta las enfermedades que podrían estar causando esos síntomas y por ello a menudo se requiere una realización de varias pruebas que permitan descartar ciertas causas y determinar si se necesitan otros exámenes complementarios. Este diagnóstico diferencial se emplea para distinguir entre enfermedades tanto físicas como mentales que causan síntomas parecidos. En la mayoría de los diagnósticos diferenciales se incluye un examen físico y preguntas de salud que buscan saber sobre sus síntomas, estilo de vida y problemas médicos previos. Y se suelen hacer preguntas sobre los antecedentes familiares. Si se sospecha que es un problema de salud mental, en el diagnóstico diferencial tal vez sería conveniente hacer una evaluación donde se incluyan preguntas sobre los sentimientos de la persona y el estado de ánimo. Aquí, y esto es una queja que hace el personal sanitario desde hace muchísimos años, más que nada, lo sé, porque allá creo que fue por el 2014, yo fui encuestadora en los centros de salud. El personal sanitario se queja porque dice que en 5 minutos de consulta es muy difícil atender tanto a hombres como a mujeres y no se puede hacer este diagnóstico diferencial que es tan necesario para los problemas de salud. Hay que tener tiempo, hay que tener recursos para hacer el trabajo de pensar, decidir y pedir las pruebas y análisis que son necesarios. Casi siempre se entremezclan lo biológico con lo psicológico en lo social, en los casos, y hay que proporcionar recursos para que se puedan investigar esas diferencias que se ven diariamente, para que salgan investigaciones que puedan ayudar a identificar esas diferencias de salud. En las mujeres existen una serie de síntomas que son habituales y son muy molestos, y a pesar de esto suelen ser vagos y no se pueden definir ni cómo se iniciaron. Por tanto, Carmen Valls dice que es necesario un protocolo que diga qué hacer y qué pruebas pedir cuando una mujer los tiene y qué hacer cuando es un hombre. Y yo creo que hasta aquí mi charla o mi intervención sobre la salud con perspectiva. Creo que, espero que os haya ayudado a reflexionar sobre estas diferencias en la salud entre hombres y mujeres y la necesidad de seguir investigando y de seguir siendo pesadas en decir que los hombres y las mujeres necesitamos que nos estudien de forma diferente y, como decía, que cuando las necesidades sean iguales exista una equidad de género en la salud. Y ahora quedo abierta a vuestros comentarios y a vuestras preguntas. Muchas gracias, Raquel. De momento no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no es pregunta, es algún comentario, pues con esto no estoy de acuerdo, Raquel. Y yo sí que me pregunto una cosa, Raquel. ¿De qué manera se puede trabajar en la sensibilización tanto al personal médico como a la sociedad en este sentido, ¿no? En el sentido de que la salud femenina tiene unas características particulares y especiales en relación con la salud masculina? Primero, yo creo que como en todo hay que tener
una sensibilidad y unas ganas de cuestionarte las cosas. Desgraciadamente, vivimos, yo creo, en una sociedad ahora, desde hace varios años, que todo es muy precipitado y se nos olvida esa parte social y de empatía. Como he dicho al final, y esto lo sé a ciencia cierta, en medicina, en los centros de salud van a 1000 por hora y en muchas ocasiones les aprietan las tuercas para que tienen que ver cuantos más pacientes o cuantas más pacientes en el menor tiempo posible. Y encima nosotras, hablo en femenino, somos muy exigentes, no nos gusta esperar, pero sí nos gusta que nos atiendan bien. Yo creo que pasa por hacer hincapié en la empatía y en esa sensibilización que es tan importante y en darnos cuenta que no todo se tiene que medir a través del hombre, sino que existen hombres y mujeres en este mundo que tenemos patologías, que tenemos características biológicas y sociales diferentes y tenemos que ser conscientes de esa diferencia, de esa igualdad y de esa diferencia. Entonces pasa todo esto por un trabajo personal y que quieras hacer ese trabajo personal. Vale, muchas gracias. A ti. Yo creo que Espe quería preguntar algo, ¿no? ¿Has comentado algo? Sí, bueno, lo que pasa es que básicamente casi era lo mismo que has planteado tú, solo que yo he llevado a las asociaciones. ¿Qué podemos hacer desde las asociaciones para ayudar a las mujeres que tienen enfermedades a, bueno, pues a hacer patente su visión desde su perspectiva cuando vas al médico o cuando vives tu enfermedad? Porque, claro, no es lo mismo tener que una mujer sea una enferma crónica que sea un hombre el enfermo crónico. Porque la mujer, aunque sea enferma crónica, tiene que seguir siendo cuidadora. Y entonces, bueno, a mí me parece que ayudar a la mujer al autocuidado es una base, pero creo que habría que hacer algo más y quería saber tu opinión. Yo soy de la que piensa, llevo toda la vida en el asociacionismo de una manera u otra, y los últimos años, y ya van unos cuantos, asociacionismo de mujeres, porque necesitamos nuestro espacio y necesitamos tener voz. Y yo soy de las que piensa que desde el asociacionismo tenemos que ser muy pesadas para que se nos oiga y para que se nos tenga en cuenta. Y cuando trabajamos con mujeres, tan importante es que nos escuche solo una, pero que esa una se vaya con ese, no remordimiento, sino con esa cosica por dentro de darle vueltas a las cosas y de plantearse como que haya 10 personas y que esas 10 se vayan dándole vueltas y reflexionando. Es tan importante trabajar con una persona como con 10, con 20, con 30. Y puedes tener un auditorio con 100 personas y haber llegado solo a una, pero vale la pena. Entonces, yo creo que nos queda muchísimo, desgraciadamente nos queda muchísimo camino por hacer para que las mujeres seamos conscientes de la necesidad de pasar primero por nuestro autocuidado, autoconocimiento, porque como yo digo hasta la saciedad, si nosotras estamos bien, eso se refleja al exterior y al reflejarse provoca que la gente de nuestro alrededor también esté un poquito mejor. Si nosotras no estamos bien, es imposible, si no nos cuidamos, es imposible que cuidemos bien. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que delegar y que tenemos que compartir. Que hay determinados cuidados que no son única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Eso yo creo que es un mantra, es algo que nos tenemos que repetir hasta la saciedad.
que, vale, si eres familia monoparental, pues sí, mira, no te queda, con perdón de la expresión, más narices, pero siempre buscas alternativas, ¿vale? Para tener tu ratito de autocuidado. Pero si eres una pareja, me da igual que seas una pareja homosexual, heterosexual, y decidís tener descendencia, hijos, hijas, la responsabilidad es de ambos, de ambas partes. Y tú como mujer no tienes que cargar exclusivamente con eso a tu espalda y querer ser buena madre, buena pareja, buena trabajadora, buena hija, buena amiga, no. Tenemos que ser conscientes que de vez en cuando tenemos que ser egoístas, decir que no, porque decir no no es malo, ¿vale? Es un acto de autocuidado y decir hasta aquí, y delegar y compartir. Y eso nos cuesta muchísimo. Y te lo dice una que estudia, que habla de perspectiva de género, que se considera feminista, etcétera, etcétera, y todavía le cuesta. Lo que pasa es que yo estoy en el paso este de ser consciente y entonces pararme y decir, espera, ¿vale? Pero como asociaciones tenemos que elevar muchísimo la voz y gritar, con respeto, con educación, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que hacer oír. Gracias. A ti. Pues no sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión o hacer algún comentario. Una de dos, puedo haberos aburrido, os puedo dejar, o a lo mejor os he dejado ojipláticas y estáis ahí dándole vueltas. Es que está claro lo que has dicho y es una realidad que cuesta mucho y yo creo que a las generaciones más, las que vienen detrás, es un trabajo que van a tener que seguir haciendo. Es difícil, ¿eh? Es difícil el quitarnos de encima, pues eso, el que nosotras seamos las que siempre llevemos la mochila a cuestas, la mochila muy llena y que los demás pues vayan. No, es que es una cuestión de dos, del hombre y de la mujer. Pero claro, es que esa educación tiene que empezar desde muy pequeños y tiene que empezar desde generaciones atrás. Y nuestras generaciones pues han sido lo que han sido, lo que tú has contado y todas sabemos. Que la mujer es la que siempre tiene que cargar con todo, siempre tiene que ser la que está bien para todos y para todo. Y claro, llega un momento que yo creo que el meollo de toda esta cuestión es esa, empezar por el autocuidado, el cuidarnos y el educar a nuestras hijas y nuestros hijos, mujeres y hombres, para que sean conscientes de todo eso y de que la carga hay que repartirla, que la responsabilidad es de todos, las tareas son de todos y que compartiendo es todo muchísimo mejor, pero para todos en general. Y entonces yo creo que a partir de ahí habría una salud mental mucho mejor, porque muchas mujeres están fatal. ¿Por qué? Porque les ha tocado, yo recuerdo pues la generación de mi madre y la de mi abuela, les tocaba cuidar a sus padres y eran siempre las mujeres de la casa. Los niños nunca cuidaban, nunca hacían nada, ni ponían la mesa, ni se hacían la cama tan siquiera. Y entonces, claro, esas pobres mujeres, ¿cómo no iban a estar rayadas? Digámoslo así para entendernos, rayadas del todo. Y claro, luego en la generación anterior a la mía ha pasado lo mismo. Ahora ya nos vamos quitando un poco más y está costando. ¿Está costando de qué manera? Pues que tú te quieres cuidar y sabes lo que tienes que hacer y tú no puedes cargar con toda la responsabilidad de, pues eso, cuidar, por ejemplo, a nuestros mayores. ¿Qué responsabilidad de hijos e hijas? Pero eso ¿qué nos cuesta? Disgustos, enfrentamientos con la familia. Situaciones no agradables, incluso te pueden dejar hasta de hablar. Los hermanos, los varones de las familias. O sea, esto lo digo pues por mi propia experiencia. En el momento que plantas cara y dices, no, aquí yo también existo, soy humana, tengo mi corazón y tengo que cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque la salud no la voy a poder recuperar como así pasa. Y entonces, claro, en ese momento ya dicen, ah, no, pues yo no... Te enfrentas y es así a base de luchar, pero eso desde las asociaciones, pero desde la familia primero y luego desde las asociaciones y desde donde sea, porque es que desde los gobiernos, porque esto cambiarlo va a costar mucho, Sí, muchísimo.
tenemos que darnos cuenta que es que estamos luchando contra algo que lleva instalado en nuestra sociedad desde hace un montón de siglos. Y no podemos pretender cambiarlo de la noche a la mañana. Esto requiere un trabajo de hormiguitas, absolutamente de hormiguitas, y que haya un montón de hormiguitas trabajando por revertir todo esto en diferentes áreas. La salud, el trabajo, lo social, la familia, etcétera, etcétera. Pero no decaer. Sé que es muy difícil porque yo lo sufro, ¿vale? Es muy difícil ser la oveja negra o la oveja feminista de la familia o del grupo, pero no tenemos que dejar de lado nuestras creencias. Y si nosotras creemos a pie juntillas que primero nos tenemos que cuidar para estar bien, en el amplio concepto de salud, el encontrarse bien, como dice Carmen Valls, en todo, nos encontramos bien con nosotras mismas, ¿vale? Tendremos esa fortaleza para hacer frente a todas esas zancadillas que nos hagan en la sociedad. ¿Que nos cansaremos? Sí, por supuesto, no lo vamos a negar. Pero bueno, tendremos esa fortaleza y tendremos seguramente otras hormigas a nuestro lado que nos ayuden a tirar para adelante. Y el problema es en esto de la salud y lo importante que es que haya personas como Carmen Valls o incluso Soledad Murillo, que habla del tiempo, el mito del tiempo de las mujeres, que alcen la voz para decir, a ver, cuidadito, que es que la salud hay que tener en cuenta no solo las diferencias sexuales, sino que es que las diferencias sociales basadas en las diferencias sexuales influyen también en la salud de las mujeres y de los hombres. No nos olvidemos de eso. Y que los hombres, por demostrar que son más fuertes, que son más machos, también les repercute. ¿Por qué la salud mental de los hombres? El estigma de que un hombre no puede sufrir depresión porque es un débil mental. No, es que las emociones y los sentimientos nos afectan de la misma manera a hombres y mujeres. Lo que pasa es que nosotras nos han dicho de siempre que nosotros podemos llorar, pero los hombres no. Y el llorar yo creo que limpia absolutamente todo, por dentro y por fuera. Entonces, no podemos olvidar eso, ¿vale? Que estas diferencias nos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, de forma negativa. Y el problema es que a nosotras, en el ámbito de la salud, se nos lleva invisibilizando, como en otros tantos, un montón de tiempo. Y ya es hora de que nos tengan en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. No, además, no, es que coincido contigo, pero es que es así que va a costar mucho, eso está claro. Que hay que empezar desde la familia, que afortunadamente yo tengo 2 hijas y las 2 tienen muy claro ya todo esto, afortunadamente, porque claro, lo han visto también en casa, entonces han visto que no se puede seguir con ese modelo patriarcal, y etcétera, etcétera. Y luego desde las instituciones, es que todo esto es un trabajo de todos, pero que va a costar mucho. Sí. Indudablemente. Y muchas gracias, ha estado muy bien toda la charla esta del café, la webinar del café. A ti por participar. Gracias. Mónica de Afacil nos comparte a través del chat y nos dice que el trabajo de Xavier Jimeno Torrent es para tenerlo en cuenta también, dice, sobre sesgo de género, entiendo que... Sí, buscaré, ya me lo he apuntado, lo buscaré, porque claro, yo ya he empezado con esto y... Ya, adelante. Y ya. Raquel, y una preguntilla que quería yo plantearte. ¿Cómo ha ido evolucionando esos estereotipos de género en los últimos, por ejemplo, 30 años? Porque comentabas antes, curiosamente, que ahora las chicas jóvenes tienden a fumar más que los hombres, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo han ido cambiando esos roles? ¿O qué es lo que está sucediendo? Tú que estás en contacto directo con estos asuntos. Pues fíjate que yo me acuerdo mucho, no sé si conocéis el Club de las Malas Madres. Que yo no lo conozco, pero sí que he oído recientemente hablar de ello. Pues crearon una asociación que se llama Yo No Renuncio, que aboga por la conciliación, pero una conciliación real y efectiva, una corresponsabilidad.
Y desgraciadamente en el siglo XXI, con mujeres más jóvenes que yo, se sigue hablando y se sigue etiquetando con el concepto de mala madre, aquella que aboga por dar prioridad a su rol como profesional. Sí, vale, yo tengo hijos, tengo hijas, pero eso no me anula ni como mujer ni como profesional, que es lo que decía Rosa María. O sea, tenemos es una responsabilidad de ambas partes de la pareja. Entonces, si yo quiero evolucionar profesionalmente, si yo quiero un despegue profesional, yo tengo otra pata que se puede hacer cargo del hijo o de la hija, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo? Lo que yo veo, desgraciadamente, en la población mucho más joven, estoy hablando de la adolescencia, y desgraciadamente la adolescencia cada vez empieza antes, o la preadolescencia, cuidadito, es que se siguen perpetuando estos roles y estos estereotipos que creíamos que de forma sutil iban desapareciendo. Pero se perpetúan esos roles y esos estereotipos con chicos más controladores, pero es que ellas también son controladoras y asumen un papel contra el que estábamos luchando, el papel ese de hombre, y dicen, vale, si a los hombres esto les ha venido bien, entre comillas, eso de venir bien, vale, vamos a adoptar ese rol y eso nos va a hacer que nosotras como mujeres seamos más libres. Y están equivocando conceptos. Y entonces no se crean en concreto, mira, no se crean relaciones en general, ya no solo sentimentales, sexuales, sino personales, no se crean relaciones en equidad, que es lo de arriba, ni en igualdad, ¿vale? Siempre hay una parte que está por encima de la otra, basándose en una libertad que no es tal. Entonces es preocupante, porque es la sociedad, o sea, es la población del futuro. Claro. ¿Qué pasará cuando esos jóvenes y esas jóvenes con 15, 16 años estén en la edad adulta? Volveremos, ojo, a los crímenes pasionales de antaño Maricastaño, donde no, bueno, de antaño Maricastaño no tanto, donde no se tenían en cuenta estas diferencias de género, ¿vale? Y entonces yo creo que se volverá, espero que esto cambie, se volverá otra vez a invisibilizar a una parte de la población. Y volveremos a controlar, a celos, a unos roles que creíamos que estábamos casi ya desterrando. Y es muy preocupante. Pues sí, tal y como lo estás planteando, sí. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que este apartado de cuestiones lo podemos dar por zanjado. Yo quedo a vuestra disposición para seguir charlando, para hacerme preguntas de lo que queráis en cualquier otro momento, y para colaborar ha sido un tremendo placer y ha supuesto un reto también el hablar de perspectiva de género desde otra perspectiva, desde otro área, ¿vale? Y me ha picado ahí la curiosidad y seguiré. Es que da para mucho este tema que has expuesto, da para mucho. Pero claro, tampoco es cuestión de enrollarnos, pero sí que es verdad que da para mucho. Sí. Tiene como muchas ramas, muchas ramificaciones. Yo con esto no... Es muy interesante. No he tenido la oportunidad porque no lo tenía, estaba prestado en la biblioteca, pero ya me han avisado y me leeré el libro de Carmen Valls de la invisibilidad de Mujeres Invisibles, porque me parece muy interesante. Voy a dejar de lado lo que son las mujeres migrantes y la violencia de género para centrarme en las mujeres y la salud, por un periodo de tiempo. Pues te lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias, Raquel. Muy interesantísimo. Te doy la palabra ya, Esperanza, si quieres. Sí. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante
nos ayuda también a tener una conciencia mejor de nuestra situación, tanto a nivel de la salud, a nivel de la sanidad, como a nivel social. Entonces, agradecértelo porque, pues bueno, nos das una perspectiva para pensarlo, para no obviar algo que existe. Y nada, agradecer también a Arantxa, que está siempre ahí, bueno, Pepa, a ti que estás ahí con las preguntas, a Arantxa, que está siempre ahí, que gracias a ella, que pertenece a la Fundación de la Universidad de Salamanca, a empresas amigas, también al Ayuntamiento, que gracias a él pues tenemos el despacho que tenemos, y bueno, pues emplazar también para el siguiente webinar que hagamos, que será para septiembre. Agradecer a todos los oyentes que han estado y decir que este webinar queda grabado y se colgará en YouTube para todos aquellos que lo quieran ver con posterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias.